no la van a encontrar. Y si lo encuentran, chévere, como una canción, 35 pasillos como una canción, me parece de no sé qué. Es una cosa que se aprendieron de memoria, igual fallaron, ¿no? Pero se aprendieron de memoria una parte que era supuestamente difícil de entender. Bien, entonces, comenzamos con el electrocardiograma. ¿Qué es el EKG? El EKG no es nada más que el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón que se va a detectar o va a ser detectada a través de ¿qué? A través de electrodos, de una serie de electrodos. Colocados en donde? En la superficie corporal y están conectados a una maquinita llamada electrocardiograma. Sus características, ¿cuáles van a ser? Que va a ser un procedimiento sencillo, rápido, indoloro, no invasivo y de fácil disponibilidad. Casi todos los centros tenemos el electrocardiograma. ¿Y las utilidades cuáles van a ser? Para poder verificar el ritmo, si es sinusal o no sinusal, con qué vamos a evidenciarlo, con la presencia de la onda P, la frecuencia cardíaca, el tamaño y la posición auricular y los ventrículos, porque también la forma de la onda P, si es una onda P más aplanada, más ensanchada, una onda P pulmonar, mitral, también nos da características significativas de algunas patologías, sobre todo a nivel valvular. Y obviamente las alteraciones cardíacas, tanto a nivel del sistema de conducción como propiamente estructural. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Vamos a tener que sustentar los fundamentos teóricos de la fisiología cardíaca en relación a ¿qué? Al registro electrocardiográfico, ¿no? Ustedes ya vienen con conocimientos previos, qué es lo que significa la onda P, qué es lo que significa el complejo QRS, qué es lo que significa la onda T y el resto de ondas y transformadas. ¿Y qué otro objetivo más tenemos? El poder facilitar la interpretación del electrocardiograma. Obviamente no les voy a pedir que ustedes me interpreten un Wolf Parkinson White es fácil de identificar, pero un hemibloqueo de la rama derecha, hemibloqueo de la rama derecha con obstrucción distal o proximal de la arteria coronaria, de la arteria circunfleja, qué sé yo, ¿no? Lo que van a tener que identificar, y en los casos clínicos van a ser mayormente taquiarritmias, arritmias propiamente dichas, y obviamente pues infartos con la localización de las caras, que es de la importancia de porque el día lunes fue la clase, ¿no? ¿De sábado. Porque el día sábado pusimos en una de las diapositivas las caras cardíacas y los ejes. Que no vamos a verlo nuevamente por acá. ¿Cómo se va a hacer el procedimiento? Primero tenemos que asegurarnos un buen funcionamiento del electrocardiógrafo, ¿no? Y la disponibilidad del material necesario. ¿Por qué mencionamos que tenemos que verificar que esté con un buen funcionamiento el equipo del electrocardiograma? Porque muchas veces puede haber interferencias que nos pueden producir la sincronización con artefactos y nos pueden alterar la lectura de lo que aparentemente pudiese ser instalado, en buen estado, el papel de lectura de la electrocardiografía, el gel y pues obviamente el buen funcionamiento de los chupones o de los electrodos. Tercero, la preparación del paciente. Lo cual tenemos que identificar y ver y colocar el nombre completo del paciente, ¿no? La edad, el número de DNI, la fecha y la hora. ¿Por qué es importante la fecha y la hora? Porque si ustedes, por ejemplo, tienen pacientes con dolores precordiales, tienen que ver la variabilidad o la variación del electrocardiograma. Nos tenemos que estar EKG seriado. Entonces, imagínense que no pongan la hora. ¿Cómo ustedes saben cuál fue el primer EKG, cuál fue el segundo EKG, cuál fue el tercer EKG y cómo hubo variación? Porque fácilmente puede ser al principio un EKG con una obstrucción de la arteria coronaria, de una de las arterias coronarias, que pueda producirse alteración a nivel de cara anterior, y a la hora o a los 40 minutos se puede dar una obstrucción completa de la cara anterolateral, por ejemplo. Entonces tenemos que poner la fecha, la hora, el DNI, sobre todo la hora. Respetar la intimidad del paciente, obviamente no lo vamos a exponer al paciente delante de todos, porque van a tener que estar con el torso desnudo, y sobre todo las damas, ¿no? Que tener más prudencia con ellos. La información que vamos a realizar, o la información
blindada sobre el procedimiento, cómo vamos a realizar el procedimiento, para qué va a servir, la colocación adecuada de los electrodos, porque inclusive tienen la forma de cómo conectar, B1, B2, B3, y cada chuponcito, cada chupón tiene la localización de donde debe ir. Desprender objetos metálicos, porque los objetos metálicos van a producir interferencia en la lectura. La técnica, ¿cuál va a ser? Vamos a colocar tanto los electrodos periféricos como los electrodos a nivel lectores. Los electrodos lectores van a ser los 6 electrodos que son conectados a cables y van a ir desde el B1 hasta el B6, colocados respectivamente. Y vamos a colocar además los 4 electrodos periféricos, los cuales van a estar tanto en muñecas como en tobillos. Y estos van a tener que estar, ambos van a tener que estar conectados al electrocardiógrafo para que se pueda dar lectura. Entonces, ¿dónde vamos a colocar B1? Vamos a colocarlo en el cuarto espacio intercostal para la esternal derecha. B2 vamos a colocarlo en el cuarto espacio intercostal para la esternal izquierda. B4 va a estar en el quinto espacio intercostal de la línea media clavicular. B3 va a estar entre B2 y B4. B5 va a estar en el mismo nivel que B4, pero en la línea media axilar anterior. Y la B6 va a estar en el mismo nivel de la B4, pero ¿en dónde? En línea axilar mediana. ¿Ya? Y los electrodos periféricos van a ir en ambas manos, en ambas muñecas y en ambos tobillos, ¿no? En la cara interna de la muñeca derecha, cara interna de la muñeca izquierda, van a ir en la cara interna de la pierna izquierda por encima del tobillo y en la misma posición de que estaba en el lado izquierdo, en el lado derecho. Ahora, el EKG normalmente va a tener 12 derivadas y 2 planos, un plano frontal y un plano horizontal. En el plano horizontal vamos a poder evidenciar las derivaciones precordiales, que va a ser desde la B1 hasta la B6. Y en el plano frontal vamos a tener las derivaciones monopolares y las bipolares. Las monopolares, que van a ser en las extremidades, que van a ser ABR, ABL y ABF. Y las derivaciones bipolares va a ser la derivación 1, 2 y la derivada 3. Las derivaciones precordiales de B1 a B6 y en el plano frontal van a tener las derivaciones unipolares y bipolares. Las monopolares ABR, ABL, ABF y las bipolares derivación 1, 3. Entonces, ¿qué van a medir las derivaciones bipolares? La derivación 1 va a registrar la actividad eléctrica entre el brazo derecho y el izquierdo. La derivación 2 va a medirla o va a registrar la actividad eléctrica entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Y en la derivación 3 va a medir o va a registrar la actividad eléctrica entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Entonces, recuerden, derivación 1, brazo derecho y el izquierdo. Derivación 2, brazo derecho con pierna izquierda. Y derivación 3, pierna izquierda, brazo izquierdo. ¿Ok? Listo. Las monopolares van a ser ABR, ABL, ABF, como habíamos mencionado, van a medir la diferencia de potencial eléctrico entre los miembros y el centro del corazón. ¿Y por qué se van a denominar monopolares? Porque solamente usan un electrodo para el registro. Entonces pasan las derivaciones correspondientes que habíamos mencionado, que es lo que medía derivada de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Las derivaciones precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6, cómo se va a identificar en el electrocardiograma. Y bueno, pasamos a realizar el procedimiento per se. Tenemos que verificar que el electrocardiógrafo esté calibrado. ¿Qué significa que esté calibrado? Que esté con una velocidad de 25 milímetros por segundo y tenemos que calibrar la sensibilidad a que esté a 10 milímetros o a 1 milivoltio. Pedir al paciente que permanezca quieto, sin hablar y respirando normalmente, y registramos las 12 derivaciones, 6 frontales y 6 precordiales. Y tenemos que verificar que el registro esté correctamente identificado. Todas las derivaciones correspondientes tienen que estar. Algunos requerimientos especiales.
¿no? Por ejemplo, si es que tenemos un paciente con Parkinson que viene con dolor precordial, porque las personas con Parkinson hacen disautonomías, y las disautonomías pueden hacer picos de hipertensión arterial o hipertensión arterial maligna, y pues estos pacientes pueden tener daño miocárdico, y como tienen Parkinson van a tener temblores involuntarios, donde vamos a colocar el electrodo, va a ser en la parte superior de la extremidad. Obviamente, si vamos a estar en este movimiento, las ondas no van a salir adecuadas, van a salir completamente distintas. Entonces lo que hacemos, lo colocamos a nivel casi de codo. Si tenemos un paciente amputado, politraumatizado, en el cual requerimos un EKG, vamos a colocarlo en la parte distal del muñón. Si está desarticulado, no hay extremidad ni muñón, el electrodo va a requerir el tronco. Muy pocas veces, porque la gran mayoría de pacientes están muertos. Si tiene una extremidad escayolada o tiene una zona de yeso, vamos a colocar el electrodo sobre la zona de la piel más próxima al yeso. Y en la extremidad contralateral no tiene que ser de la misma altura para que se pueda dar la misma lectura. Hay que tratar de evitar colocar los electrodos en las prominentes óseas, articulaciones y zonas con vello abundante, porque los pacientes que tienen vello abundante a nivel del pecho también pueden producir alteraciones en la lectura e interpretación del electrodo. Si es que la respiración va a distorsionar el registro, hay que pedirle al paciente pues, que contenga una respiración unos cuantos segundos. Si es que si el paciente refiere dolor torácico durante un registro o lleva marcapasos, hay que hacer la derivada B7, B8, B9, que es la derivación en reflejo. Simplemente volteamos el electrocardiograma. Nada más. O sea, lo que es de lectura, lo volteamos. Y lo que sale es B6, B5, B4, es B7, B8, B9. La derivación 2 y B1 son importantes para valorar arritmias. Tenemos que lecturar 9 complejos QRS para poder verificar la frecuencia cardíaca. Y dependiendo de la situación clínica, podemos indicar el registro de derivaciones adicionales. B7, B8, B9. ¿Qué otras interferencias se van a dar? Las interferencias eléctricas pueden darse por los aparatos eléctricos, aparatos metálicos o los cables que estén enredados. Los movimientos del paciente también pueden producir interferencias. Un paciente inquieto y nervioso por el procedimiento puede producir movimientos involuntarios en el paciente, aunque sean voluntarios, pero que el paciente no pueda controlar. Brindarle la información por la cual el paciente tiene que mantenerse quieto. Y obviamente puede respetar el pudor del paciente. Porque obviamente si un paciente se siente amenazado, va a comenzar a hacer taquicardia por respuesta simpática. Al haber una respuesta simpática va a producir taquicardia. Otra interferencia que puede darse es una línea basal errante. ¿Y por qué se da esto? Por el mal contacto del electrodo con la piel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Y de repente afectar el vello del paciente o limpiar el flujo. Listo. Ahora vamos con las bases electrofisiológicas. ¿Ya? Todo se va a medir en ¿qué? En milivoltios. Y pues tenemos que ver qué cosa, el potencial de membrana, que es lo que nos interesa. ¿Y el potencial de membrana qué es? Es la diferencia de carga eléctrica a través de qué? De membrana. Originada, ¿no? ¿Por qué? Por una distribución desigual de iones a través de sus membranas, ¿no? Las cuales van a tener carga negativa, la que están en el interior, y carga positiva, la que están en el exterior. Entonces, este potencial, o las células van a ser que son excitables, van a ser modificadas ante cualquier estímulo. ¿No? Por eso mencionaban en que en el momento de la lectura y la toma del electrocardiograma hay que tratar de que el paciente esté tranquilo y estable para que no haya alteración en esto. Y la diferencia de cargas eléctricas cuando la célula excitable está inactiva o en reposo y cuando están activas van a poder darnos la diferenciación del potencial de membrana. Los mecanismos que van a generar o que van a mantener el potencial de reposo, ¿no? van a hacer el equilibrio iónico a través de la membrana. Entonces, ¿cuándo mencionamos que el paciente está o cuando tiene un potencial de membrana que es en reposo? Cuando la lectura es menos 90 milivoltios. Y pues
La característica que nos va a dar la permeabilidad selectiva de la membrana para el paso de los iones, ¿por qué va a estar determinado? Va a estar determinado por la presencia de los canales pasivos específicos de transporte iónico de la membrana y por la bomba de sodio ATPase. Aquí se va a dar todo, ¿no? La despolarización, la despolarización rápida, que esta despolarización rápida va a ser producida ¿por qué? Por una apertura de los canales rápidos de sodio, dependientes del voltaje, del sarcolema, y la entrada del mismo por el gradiente eléctrico y el incremento de la concentración. Una vez que pasa esto, automáticamente los canales se cierran para que no se siga generando mayor ingreso de niveles de sodio. Después tenemos la fase de meseta, la fase de plateo, ¿no? Que es el periodo de despolarización sostenida, que esta de acá, aquí se van a abrir los canales de potasio, dependientes de voltaje, y van a permitir, ¿qué cosa? La salida del potasio. Entonces, mencionábamos que en la despolarización rápida van a ser a la apertura de los canales de sodio. En la fase de meseta o de despolarización sostenida, aquí va a haber, ¿qué cosa? Nos va a permitir la salida de potasio. Gracias a quién? A la apertura de los canales de potasio. ¿Qué más se va a brindar acá? Se va a brindar también la apertura de los canales de calcio, ¿no? Lo que va a poner es que, o lo que va a facilitar es que ingrese calcio al citosol y pues es lo que nos va a producir el incremento del calcio, el calcio a nivel del citosol, lo que nos va a producir es la contracción cardíaca. La repolarización, aquí se va a dar apertura de los canales de potasio. En el anterior también vamos a dar la apertura de los canales de potasio, voltaje dependientes, y la salida del mismo va a ir restableciendo el potencial de membrana de reposo. La idea pues es de que comenzamos en menos 90 y nuevamente terminemos e iniciemos nuevamente en menos 90. Al mismo tiempo se cierran los canales de calcio, el sarcolema y el retículo sarcoplásmico, y esa reducción de los canales hace que el calcio disminuya y pues se produzca la relajación. Entonces, en la despolarización sostenida vamos a tener la contracción por un incremento de los canales de calcio, y en la repolarización vamos a tener la relajación por una disminución del calcio en el sarcolema. Las vías de conducción van a ser 4 sobre todo: nódulo sinoauricular, ¿no? Que va a estar en la aurícula derecha, o el nódulo sinusal; el nódulo auriculoventricular, que se extiende por las dos aurículas, hasta llegar al nódulo auriculoventricular, y la conducción va a ser mucho más lenta. El fascículo auriculoventricular, o el haz de His, que esto se va a distribuir hacia cada ventrículo por las ramas derechas e izquierdas. Y por último, las fibras de Purkinje, que finalmente alcanzan toda la masa muscular a través de estas. Ya habíamos mencionado 12 derivaciones, 6 estándares, 6 precordiales. De las 6 estándares, unipolares y bipolares: precordiales B1 a B6, estándar unipolar bipolar, unipolar ABR, ABL, ABF, bipolar 1, 2, 3. Y ahora, ¿dónde se encontraba el nódulo de Tawara? El nódulo de Tawara. Ya. Triángulo de Koch. ¿El triángulo de Koch dónde está? Ahí. Porque la clave era nódulo de Tawara. Es en Tawara. Entonces, comenzamos con la interpretación del EKG. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Vamos a tener que verificar, como les habíamos mencionado, la velocidad, que va a ser 25 milímetros por segundo, y el voltaje, que va a ser de 1 milivolt. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? ¿O qué vamos a poder identificar? La presencia de la onda T, el QRS, el intervalo PR, el intervalo, la onda T, la onda U, el intervalo ST, para poder identificar si es que los pacientes con IMA ST elevado o no elevado, el intervalo QT. Porque es importante que sepan esto y los valores de cada uno de ellos,
Porque en algunas patologías vamos a poder encontrar, por ejemplo, una onda P pulmonar, una onda P mitral, ensanchamiento o tratamiento del complejo QRS por algunos fármacos, por algunos medicamentos, por algunas patologías. El ST, la onda T también, cuando va a ser positiva, bueno, siempre va a ser positiva, negativa, cuando se va a dar negativa, que significa una onda T negativa, una onda T picuda, cuando hablamos de una onda T picuda en el paciente con hipercalemia. Entonces, van a ser varios pasos. ¿Ya? Vamos a comenzar con el paso 1, paso 2, paso 3. El paso 1, que va a ser buscar la estandarización y la derivación ABR en el extremo de cada tira del EKG. Vamos a ver la estandarización, va a estar dada o debe ser dada por 10 milímetros de altura y 0.2 segundos de anchura, o 5 milímetros por 0.2. 2, vamos a ver la frecuencia. Si el ritmo es regular, la frecuencia vamos a tener varias formas de poder identificarlo. Desde la división de 1500 entre cada intervalo RR que podamos tener, ¿no? En cada intervalo RR que podamos tener, el número de cuadraditos que vamos a tener de cada intervalo. No sé si tengo un caso acá, pero más adelante vamos a ver. Por ejemplo, imaginemos que esto de acá se está duplicando, ¿ya? Se duplica. Para el otro, imaginemos que esto es un espejo y se está yendo para el mismo lado. La onda P, QRS, TU, ¿ya? Entonces, vamos a contar el número de cuadraditos pequeños, no cuadraditos grandes, cuadraditos pequeños, entre R y la otra R que debe estar por acá. Entonces contabilizamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 más o menos. Aproximadamente. Más o menos ya, 35 hay que poner. ¿Ya? No mucho. No creo que sea 35 porque estoy predicando. Hay que poner de 30. 30 cuadraditos. Si dividimos 1500 entre 30, ¿cuánto es? 50. La frecuencia cardíaca es 50. Esa es una forma. ¿No? Esa es una forma. Por ejemplo, en el caso que fuera 30, no creo que sea 30. Otra es comenzar con 3000. Perdón, 300, 150, 100, 75 y ahí vamos disminuyendo cada uno. Pero el que yo recomiendo más y es más exacto es contar cada cuadradito entre R y R. No lo podemos hacer bien acá porque no tengo un ejemplo más largo, pero saben, cuentan los números de cuadrados pequeños entre R y R, que es el piquito y la puntita, fácil. El piquito de cada uno, o la punta de cada uno, y dividimos 1500 entre el número de cuadraditos totales. Ahora, ¿qué se va a interpretar la onda P o qué nos va a determinar la onda P o qué nos va a decir? La despolarización auricular. El segmento PR, ¿qué nos va a decir? Es un segmento isoeléctrico. El complejo QRS es la despolarización ventricular. La onda T es la repolarización ventricular, ¿no? Es la repolarización ventricular, y el segmento ST es un segmento isoeléctrico, al igual que el segmento PR. 4, vamos a ver el eje. Ver la derivación 1 y la derivación ABF para poder identificar el eje del corazón. Para el eje del corazón. ¿Cómo vamos a contar acá? Vamos a contar el número de cuadraditos de la derivada, en la derivada 1 hacia arriba del Q. Vamos a contarlo. Y en ABF igual vamos a contabilizar. Vamos a colocar, vamos a tener, no sé si puedo traer acá. Sea para arriba o sea para abajo, que tengamos tanto en 1 y ABF. Y el número y el cuento de los cuadraditos, vamos a colocarlo acá. 1, 2, 3, 4. Podemos hacer un diagrama trapeciano, por ejemplo. Entonces, imaginemos que en 1 estamos en más 5.
en AB, perdón, y en 1 estamos en menos 4. O sea, para la cantidad de cuadraditos es para abajo. Si es para abajo es menos, si es para arriba es más. 1, 2, 3, 4. Hacemos la intersección de esta y más o menos vemos en qué ángulo cae. Entonces, positivo, ¿cómo es? Positivo, 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 negativo, negativo, positivo. ¿Cómo es? Positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, ¿cómo es? Positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo. En algunos lados se escriben positivos, abajo son positivos y el otro lado son positivo, negativo, el lado derecho. A ver. Positivo, positivo y negativo en el lado derecho. Ya, pero para poder calcular el eje, porque el eje nos va a decir simplemente positivo o negativo. Y vamos a poder calcular el ángulo de cálculo de angulación. ¿Cómo calculamos el eje aquí? Es positivo, negativo al lado izquierdo arriba, positivo, positivo al lado izquierdo abajo, positivo, negativo, negativo al lado izquierdo, ahora sí, negativo, negativo al lado izquierdo arriba. Acá. Ahí, negativo, Negativo. negativo. Negativo, negativo, positivo. No, arriba es negativo, negativo. Negativo, negativo. No, al lado izquierdo. Ahí es negativo, negativo. Claro. Negativo, negativo, ahí abajo es negativo, positivo. En la mano derecha arriba es positivo, negativo y abajo positivo, positivo. ¿Seguros? ¿Te había subido con información? ¿Alguien sabe cómo regresar? ¿Por qué no va a servir ver el eje? Porque hay algunas patologías que el eje va a estar completamente alterado. Completamente alterado. ¿No? Algunos ejes van a estar positivos, otros ejes van a estar negativos. ¿Qué más vamos a ver después de ello? Que ya vimos que el paciente, que el electrocardiografo esté calibrado, vamos a ver si es sinusal, vimos la frecuencia cardíaca, y vamos a ver la morfología de cada segmento, en este caso el segmento de la onda P. Entonces, la onda P que representaba la despolarización auricular derecha e izquierda, y pues sus niveles normales van a ser de 0.04 a 0.08 o 2 a 3 milímetros aproximadamente. La onda P va a ser positiva casi todas. Va a ser positiva en casi todas, menos en una. ¿En cuál? A ver. Rebelde. A ver. Entonces, hacemos la interpretación de cada uno de ellos, pues, ¿no? La onda P, el diseño de segmentos, como ya he mencionado, el complejo, etc. Las características del ritmo sinusal van a ser que van a tener la presencia de la onda P previa al complejo QRS. La frecuencia va a ser de 60 a 100 latidos por minuto. El intervalo PR debe ser normal y constante. La morfología de la onda P debe ser normal. Y el intervalo RR debe ser igual. ¿No? Si es que son irregulares, se va a llamar ritmo irregular. La onda P, como ya he mencionado, es 0.12 a 0.20. La duración va a ser de 0.07 a 0.11 segundos. Va a ser una mayormente redondeada y simétrica. Se va a apreciar mejor en la derivada 2. Y eso siempre va a tener que estar precedido ante el complejo QRS. Por ejemplo, habrá patologías donde puede ser un ritmo sinusal, pero la onda P se puede perder. Por ejemplo, ¿en qué caso? Fibrilación auricular. No, en fibrilación auricular, por el mecanismo de reentrada, que es la fisiopatología, la onda P no va a estar presente. ¿En qué casos la onda P va a ir variando? Taquicardia parasítica ventricular. En la TPCB hay presencia de onda P. Pero está sobrepuesta, creo, ¿no? Esa es una. En los bloqueos auriculoventriculares, de segundo y tercer grado, sobre todo, aquí la onda P se va a meter en el complejo QRS y después va a desaparecer.
va a desaparecer. Famoso MOVIX 1, MOVIX 2 en el bloqueo auricular de segundo grado y el completo que es en el tercer grado. Complejo QRS va a ser la despolarización ventricular. El complejo QRS va a ver la despolarización ventricular. La despolarización ventricular, su duración va a ser menos de 3.5 milivoltios y su duración va a ser de 0.06 a 0.1 segundo aproximadamente. Van a ser angostas, van a tener un pico. La onda Q va a ser negativa. La onda R, la onda R es la que tiene mayor tamaño y la onda S siempre va a seguir a la onda R y esta va a ser negativa. La onda T, que va a ser la repolarización ventricular, su duración va a ser igual menos de 0.5 milímetros o de 0.2 segundos. Va a ser una onda positiva, siempre va a ser positiva, y puede ser negativa, excepto en ABR, que va a ser negativa y nos puede dar síntomas de enfermedad o síntomas de enfermedad como la isquemia miocárdica. La onda U, que tiene un significado incierto, que va a interpretarse como la repolarización de la fibra de Purkinje o de los músculos capilares, va a ser pequeña, muchas veces imperceptible, es positiva y esta va a aparecer siempre después de la onda T y va a ser precedida o va a estar antes precediendo a la onda P. No siempre va a estar presente y lo podemos evidenciar mayormente y mejor en B3 y B4. Intervalo PR es lo que nos interpreta es la propagación del estímulo desde su formación en el nódulo sinoauricular hasta el comienzo de la activación ventricular, va a tener una duración de 0.2 a 0.2 segundos aproximadamente. El intervalo QT va a ser la despolarización y la repolarización ventricular y su duración va a ser hasta de 0.44 segundos. Cuando tengamos, por ejemplo, QT prolongados, tenemos que realizar la fórmula de QT corregido. Segmento PR no lo usamos en la práctica clínica mayormente. ¿Qué es lo que nos va a interpretar? Nos interpreta el final de la despolarización auricular y el inicio de la despolarización ventricular. El segmento ST, al igual que el PR, interpreta o van a hacer un periodo de inactividad, pero en este caso es entre la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización ventricular. Y ese segmento va a ser importante en qué casos, en los pacientes que tengan lesiones miocárdicas. La frecuencia la vamos a medir como lo habíamos mencionado, en 1500 sobre el número de cuadraditos que puede haber o que hay entre cada RR. El otro método es buscar la onda R que coincida con una línea vertical gruesa y de ahí comenzamos a disminuir o comenzamos a cortar 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 40, 36, 34 y así vamos disminuyendo y vamos contabilizando. Como les repito, lo ideal es que me calculen, y lo más fácil, 1500 entre el número de cuadraditos entre R y R. Es lo que estaba mencionando. La frecuencia 1500 entre el número de cuadraditos entre cada intervalo RR. Por ejemplo, ¿cuántos cuadraditos tenemos acá? 5, 10, 15. ¿Es así? Si dividimos 1500 entre 15, 100 aproximadamente. Son 100 latidos por minuto que encontramos en el paciente. Lo normal va a ser, la frecuencia cardíaca normal va a ser 60 a 100 latidos por minuto. El tercer método es la regla de los 300, que va a ser el anterior a 1500 entre el número de cuadrados pequeños. Entonces, si este era 1500 entre el número de cuadrados pequeños, ¿cuántos cuadrados pequeños es un cuadrado grande? 5 pequeños hacen un cuadrado grande. Entonces, en la regla de
300, lo que hace es divide 300 entre el número de cuadrados grandes que encontramos entre R y R. Igual acá. R, vamos a ver, ¿cuántos cuadrados grandes hay? 1, 2, 3. 300 entre 3, 100. Pero ahora, ¿qué pasa si estos no caen exactos? Por ejemplo, que caen 18 cuadraditos. Igual se puede hacer. Se puede hacer. Pero más fácil y más factible es de 1500, como les había mencionado. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo es esto? 300 entre el número de cuadrados grandes más 0.2 por cada cuadro pequeño. En este caso, dijimos, había 18 cuadros. 18 cuadros. Había 18 cuadros. ¿Cuántos adicionales tenemos que agregar? 0.6. 0.6. ¿Es así? 0.6. Entonces sería 300 entre 3.6. ¿Cuánto saldría? Eso es 83 puntual. ¿No? 83 puntual. Ahora, en este paciente tenemos un cuadro grande, 4 cuadros pequeños, y tenemos 3 cuadros pequeños más adicionales entre cada R. Cada 5 cuadros es un cuadro grande. Hay un cuadro grande, y a este le echaríamos 1, vendría a ser 2 cuadros grandes. 2 cuadros grandes más 2 cuadros pequeños. ¿Claro está ahí? ¿Sí, no? Ya, listo. 2 cuadros grandes más 2 cuadros pequeños. Si les menciono que por cada cuadro pequeño aumentamos 0.2, tenemos 2 cuadros pequeños. ¿Cuánto tenemos que agregarle los cuadros grandes? 0.4. 300 entre 2.4, 125 de kilos por minuto. Y si calculan ustedes, por ejemplo, hay 5, 9, 12, 1500 entre 12. ¿Cuánto sale? 125. Es lo mismo. Pero si no se quieren hacer vueltas y acordarse más de 0.2 porque se pueden confundir, más práctico es que hagan 1500 sobre el número de cuadrados entre R y R, cuadrados pequeños. Más fácil. En el caso que tengamos un ritmo irregular, como por ejemplo un paciente con fibrilación auricular, Flutter, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que medir también la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo lo vamos a contabilizar? Vamos a contabilizar el número de ondas R en 30 cuadros grandes. Y vamos a multiplicar por 10. El número que obtenemos vamos a multiplicarlo por 10 para obtener el ritmo cardíaco aproximado en un minuto. Por ejemplo, ¿qué contabilizamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cuadros grandes. 30 cuadros grandes. ¿Qué dijimos? Entre los 30 cuadros grandes vamos a contabilizar cuántas R's hay. ¿Cuántas R tenemos ahí? 6 R's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijimos para contabilizar es el número de ondas R encontrados en 30 cuadros grandes por 10. En este caso el ritmo cardíaco, ¿cuánto sería? 60. Ahora vamos a tener también pues formas patológicas, ¿no? Como por ejemplo las arritmias. ¿Qué van a hacer pues la alteración del ritmo cardíaco? ¿Y cuál va a ser su motivo de aparición? En un impulso eléctrico inadecuado, de repente un lugar erróneo con la presencia de algún artefacto, la colocación de forma equivocada de los electrodos, y o que tengamos caminos de conducción alterados, como por ejemplo la presencia de marcapasos. Porque el ritmo de marcapasos es muy distinto al ritmo sinusal. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Según el modo de presentación, en crónicas o paroxísticas, según la frecuencia cardíaca, en taquiarritmias y bradiarritmias,
y según el origen del impulso supraventricular y ventricular. Los síntomas mayormente van a ser en estos pacientes inopertivos. Muchos pacientes llegan a la consulta sin tener ningún síntoma. Solamente cuando lo escuchamos con el estetoscopio, encontramos un ritmo irregular. Otro de los síntomas que pueden debutar los pacientes van a ser mareos y síncopes. Muchas veces llegan con 5 de los pacientes. Otros llegan con palpitaciones y llegan con dolor torácico. El pronóstico va a depender mucho también si es que va a ser una bradiarritmia o una taquiarritmia. Si son una bradiarritmia, tiene un mejor pronóstico, porque los pacientes pueden llegar a marcapaso o lesión. Y si son taquiarritmias, va a depender si son supraventriculares o ventriculares. Si son supraventriculares, van a tener una buena respuesta, porque estos pacientes van a responder a adenosina o van a responder a verapamil, que son antiarrítmicos, que ya lo vamos a ver. Muy por el contrario, los ventriculares mayormente terminan de parada cardíaca, ¿no? Y el tratamiento es con lidocaína, y no responde. En cuanto a las anormalidades del ritmo sinusal, vamos a tener la taquicardia sinusal, ¿no? Con una frecuencia por encima de 100, ¿no? Va a ser dado ¿por qué? Por un incremento en el impulso cardíaco, pero que está conducida y generada correctamente. Si se dan cuenta, tenemos una taquicardia sinusal. ¿Por qué sinusal? Porque hay la presencia de ¿qué? De onda P. ¿Cuáles van a ser las causas que van a producir las taquicardias sinusales en estos pacientes? La taquicardia sinusal en estos pacientes, el ejercicio, de repente el miedo a la dosis 59 que vamos a empezar a entregar las fichas, el miedo, el estrés, también por descarga adrenérgica, la ansiedad, dolor, fiebre, anemia, pacientes con hipovolemia, algunos excitantes como el tabaco y el café. ¿Qué es lo que tenemos que tener en estos pacientes cuando nos llegan con taquicardia sinusal? Tenemos que reconocer la causa de que está desencadenando la taquicardia sinusal y poder tratarlo. En el caso de bradicardia sinusal, igual que el taqui, el impulso y la conducción están normales. Normalmente vamos a tener frecuencia cardíaca menor a 60 y va a ser mayormente en los pacientes deportistas, y durante el sueño pues tenemos tendencia a bradicardia. Arritmia sin parada cardíaca, en ese caso disfrute auricular, ¿no? Donde hay un único foco de impulso en la aurícula, no hay la presencia de la onda P, ¿no? Y mayormente vamos a encontrar ¿qué cosa? El signo de la sierrita o dientes de sierra. Fibrilación auricular, igual, ausencia de onda P. Aquí va a haber una actividad caótica en la línea de base, ¿no? Va a haber una actividad caótica en la línea de base, una cosa más arriba, otra cosa más abajo, por la dirección del impulso. Los complejos QRS van a ser irregulares. Si se dan cuenta, aquí tenemos entre cada complejo 5, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 5, 9, 13. Aquí tenemos 5, 10, 15, 19, 20. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de FA, vamos a tener 1, la ausencia de onda P, 2, complejos QRS irregulares. Y estos complejos QRS, como es un tema a nivel ventricular, pueden ser estrechos o pueden estar sin cambios. En la parte ventricular también hay onda P, o si se ve, no siempre van a estar precedidos al QRS, como habíamos mencionado. Van a ser complejos QRS anchos y la gran mayoría de estos pacientes van a tener taquicardia. Hay ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Por ejemplo, ¿qué ritmos no son desfibrilables? Pacientes con asistolia, ya pacientes que llevan frío, con hidriasis, ya están muertos. Y la actividad eléctrica sin pulso. Muchas veces ustedes han podido ver, de repente, para cuando han rotado medicina, bueno, ninguno rotó conmigo, pero los que han rotado medicina, que ven actividad en el monitor, pero cuando ustedes palpan pulso aórtico, pulso carotídeo, o femoral, que son los últimos en desaparecer, no encontramos. Ese paciente ya está muerto. Simplemente está teniendo sus últimas descargas adrenales
sus últimas descargas adrenérgicas está teniendo antes de que entre en la sistolia completa. Esos dos ritmos no son desfibrilables. Pero ¿cuáles van a ser los desfibrilables? La fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso. En cuanto a la fibrilación ventricular, no vamos a encontrar onda P y tampoco vamos a poder evidenciar onda QRS. ¿Ya? ¿Y qué más no vamos a encontrar? Vamos a encontrar una actividad caótica en la línea de base. Ese es un ritmo desfibrilable. Es un ritmo desfibrilable. ¿Puede responder con lidocaína? Sí, pero este de acá es un ritmo desfibrilable. Actividad eléctrica sin pulsos, ¿no? Es una actividad eléctrica organizada del corazón, no mecánica, simplemente es por las últimas descargas adrenérgicas que tiene el paciente. En ese paciente ya está muerto y no hay que desfibrilar. Asistolia ventricular, cuando hay ausencia total de actividad eléctrica, vamos a encontrar al paciente aunque esté tibio, porque ustedes van a escuchar a los pacientes, a los familiares, pero está tibio, doctor, haga algo. Pero no hay, cuando ustedes toman el electrocardiograma de las extremidades, van a encontrar asistolia completa. Este ritmo obviamente no es desfibrilable. Bien. Entonces, pasamos a uno de las taquiarritmias más comunes que ustedes van a ver, que es la fibrilación auricular. ¿Y cómo se va a definir fibrilación auricular? Se va a definir como una arritmia cardíaca que va a tener las siguientes características. Primero, va a tener la ausencia de la onda P. No va a haber onda P. Y vamos a encontrar complejos RR absolutamente irregulares. Esta fibrilación auricular va a ir incrementando a mayor edad. A mayor edad va incrementando. ¿Por qué? Porque hay una alteración a nivel de los impulsos cardíacos y mayormente los pacientes que llegan son los pacientes que tienen más de 80 años. ¿Qué otros más? Los más prevalentes van a ser los descendientes afroamericanos y la fibrilación auricular se asocia altamente con stroke cerebral. Ahí, al derrame cerebral isquémico, sobre todo cardioembólico, ¿no? Que esta es la que da tiene una más alta mortalidad. 3 veces más riesgo de falla cardíaca, y ya vamos a ver el por qué, y hay 2 veces más riesgo de demencia. La gran mayoría de los pacientes que se encuentran hospitalizados o que se hospitalizan son por este tipo. Y siempre van acompañadas fibrilación auricular más insuficiencia cardíaca, o fibrilación auricular asociada, o un stroke cardioembólico asociado a una FA. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que va a pasar pues es un mecanismo de reentrada. Va a haber un impulso acelerado e irregular y no va a seguir la forma de conducción correcta, adecuada. Entonces, el sistema simpático, a través de los ganglios cerca de las venas pulmonares, al ver la presencia de múltiples disparadores, estas ondas van a comenzar a disparar múltiples ondas, se van a dispersar y pues van a denominarse, cuando se produce esto, los famosos rotores. Y esos rotores van a comenzar a generar, a partir de una onda madre, ondas mucho más pequeñas, y estas ondas se van a distribuir de forma irregular hacia las aurículas. Entonces, esta alteración eléctrica, que va a haber una desregulación a nivel auricular, ventricular, ¿qué es lo que va a producir? Puede producir mayor incremento de falla cardíaca, o la producción de émbolos, y por el desprendimiento de estos puede producir stroke cardioembólico, puede producir demencia. Ahora, ¿cuáles van a ser sus factores de riesgo mayormente? Van a ser la raza afroamericana, el sexo mayormente van a ser en varones, a mayor edad, mayor riesgo, y factores genéticos. Mayormente a estos pacientes, ¿a quiénes van a estar asociados o quiénes van a tener más presencia de fibrilación auricular? Pacientes que también tengan falla cardíaca. Ahora, ¿por qué se está dada la fibrilación auricular? ¿Cuáles son sus mediadores fisiopatológicos? De los rotores, ¿o qué van a generar los rotores? Van a generar mediadores inflamatorios que van a conducir a una fibrosis miocárdica, y pues aquí va a haber una disminución de la conducción eléctrica.
Y además van a ver la presencia de focos extra de las venas pulmonares que van a producir también fibrilación auricular. Entonces, todo esto es un círculo vicioso. Desde el gatillo que va a generar, van a desencadenar la activación de los rotores, y esos rotores van a excitar, o va a haber una excitación a alta frecuencia. Bajo esa excitación a alta frecuencia va a haber una discomunicación entre el aurículo y el ventrículo, generando la fibrilación auricular, y esa fibrilación auricular va a producir un remodelamiento auricular. Vamos a encontrar una hipertrofia auricular, sobre todo en nuestros pacientes. Y esto nos va a conllevar en algún momento fallo del corazón derecho, que después nos lleva a fallo del corazón izquierdo. Y ahora, cuando hay fallo del corazón, ¿qué es lo que nos genera? Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, como habíamos mencionado en la clase anterior, puede ser una insuficiencia cardíaca de alto gasto o de gasto normal, con sus diferentes causas. Pero esta a la larga nos conlleva o nos lleva a una disminución de la fracción de eyección, que eso es lo que nos va a favorecer en el tratamiento médico en el paciente y pues también ver la sobrevida. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente tiene fibrilación auricular y además tiene insuficiencia cardíaca? Recuerden que esto es un círculo vicioso, ¿no? Y ya está desencadenado por un gatillo. Y en este caso, el desencadenante del gatillo va a ser no tanto el desencadenante de la fibrilación auricular, sino de la falla cardíaca. Entonces, ¿qué va a producir esto? Va a producir un incremento de la presión auricular, una dilatación auricular con una hipertrofia auricular, trastorno de la conducción intraauricular y nos conlleva también a una insuficiencia mitral funcional. Todos estos mecanismos lo que generan es un remodelamiento, una remodelación eléctrica y estructural, conllevando una fibrilación auricular, con una sobrecarga de la activación neurohumoral y por la presencia o la activación de las interleuquinas 1, 6 de los factores de necrosis tumoral, nos conlleva a la fibrosis. Y esa fibrilación auricular con la insuficiencia cardíaca, ¿qué nos va a generar? Una disminución del gasto cardíaco, nos va a provocar una frecuencia ventricular mucho más rápida, la cual va a ser completamente irregular, va a haber una pérdida de la contracción atrial y puede haber las taquiarritmias propiamente dichas. La fibrilación auricular va a aumentar el riesgo en la cadena cardiovascular. Entonces, un paciente que tenga FA con falla cardíaca tiene muchos riesgos de complicaciones y de comorbilidades. Este es el mecanismo fisiopatológico. Los factores de riesgo asociados a, que pueden ser diabetes, hipertensión, que nos conlleva una aterosclerosis e hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia netamente propiamente dicha, un remodelamiento, dilatación ventricular, insuficiencia cardíaca. Esa insuficiencia cardíaca nos puede llevar a una cardiomiopatía y una insuficiencia mitral funcional, y pues por una disregulación completa nos puede conllevar inclusive la muerte. Remodelamiento, que nos va a producir el remodelamiento, la pérdida de la sintonía en nódulo auriculoventricular y por ende nos va a dar una respuesta ventricular rápida. Va a haber una variabilidad del RR, nos puede conllevar ese remodelamiento a la insuficiencia cardíaca con todo lo que ya hemos mencionado. ¿Cómo vamos a clasificar a la fibrilación auricular? La vamos a clasificar en 4, al igual que la ICC. 1, 2, 3, 4. 1 sin síntomas, 2 con síntomas leves, la actividad diaria normal no va a ser afectada. 3 va a haber síntomas graves, la actividad diaria normal ya va a ser afectada. Y 4 ya tenemos síntomas incapacitantes, que nos va a interrumpir la actividad diaria de forma normal. ¿Cómo vamos a clasificar según la temporalidad de la fibrilación auricular? Fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, fibrilación auricular paroxística, fibrilación auricular persistente, fibrilación auricular persistente de larga duración y fibrilación auricular permanente. Fibrilación auricular persistente de larga duración, ¿cuándo la vamos a mencionar? Cuando este paciente tiene fibrilación auricular de forma continua por más de un año, tras adoptar las estrategias de control del ritmo cardíaco, o sea, pese al tratamiento médico. Fibrilación auricular permanente, el paciente y el médico van a asumir que el paciente tenga fibrilación auricular. Fibrilación auricular persistente es la que va a durar más de 7 días, ¿no? Más de 7 días, y que esta no responde, o que estén con tratamiento médico y posiblemente se desencadene nuevamente, o que termine habiendo una cardioversión farmacológica o eléctrica.
Fibrilación paroxística, la que puede aparecer y desaparecer en menos de 48 horas, pero puede durar hasta 7 días, porque una vez ya dura más de 7 días pasa a ser persistente. Y la FA diagnosticada por primera vez es la fibrilación auricular que no fue diagnosticada antes, independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la gravedad de los síntomas relacionados con ella. Podemos tener FA valvular y no valvular. Los criterios cuáles van a ser para decir que sea no valvular: una aplastía valvular, presencia de válvula protésica mecánica, estenosis mitral no traumática. Y el manejo va a ser un manejo integral, ¿no? Desde la estabilidad, tenemos que verificar y evaluar la estabilidad hemodinámica, los factores de riesgo cardiovascular y de reducción cardiovascular. Tenemos que hacer la prevención de stroke con el uso de antiagregantes plaquetarios o el uso de anticoagulantes. Para eso vamos a utilizar el CHAP2-BAS2 y vamos a usar también la escala de Hasbled para el riesgo de sangrado. Tenemos que ver también los síntomas y con el mantenimiento de los síntomas y la preservación de la función ventricular. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir los strokes? Con la anticoagulación. ¿Y con qué vamos a hacer la anticoagulación? Primero tenemos que ver si vamos a dar antiagregantes plaquetarios como la aspirina o el clopidogrel, o le vamos a brindar anticomarínicos como la warfarina. ¿Con qué vamos a ver esto? Con el CHAS-BAS2, que nos va a dar un montón de parámetros, los cuales, si es que tiene 0 puntos de su CHAS-2-BAS2, que es casi imposible la verdad, no hay que darle tratamiento anticoagulante. Dígame. La cardioversión tendríamos que hacerlo antes de... Vamos a pasar ahí, dame un toque. Porque la cardioversión vamos a ver si es que vamos a hacer cardioversión química o eléctrica, y según la estabilidad hemodinámica de tu paciente. Ahí vamos. ¿Por qué pongo en énfasis estos puntos? Porque estos son los que más preguntan. No te voy a preguntar con cuánto de voltaje le vas a revertir química y eléctricamente el corazón, pues no les interesa a ustedes. Pero sí les voy a preguntar, porque si los que han llevado conmigo saben que hacemos conjugación de temas. Este tema de anticoagulantes ya se los he preguntado en Marco. Y se los voy a volver a preguntar en cargo. Y se los voy a volver a preguntar en gas. Y se los voy a volver a preguntar y se los voy a volver a preguntar en varios. El énfasis que pongo en CHAS-BAS es porque uno, en sus casos clínicos tienen que saber cómo vamos a sacar el CHAS-BAS. Y con el puntaje y determinar si vamos a usar anticoagulantes o antiagregación. Determinar cuándo va a ser un punto 1, si es un punto 1 más mujer, que pasa a ser 2, o es más de 2. Porque literalmente ahí van a caer. Vean, ahí van a caer. Nuevamente, antes de pasar a lo que mencionaba tu compañero. En CHAS-BAS 0 no vamos a dar anticoagulante ni antiagregante plaquetario. Si tenemos en un CHAS-BAS 1, podemos brindar lo que son los antiagregantes plaquetarios. En este caso podemos brindar aspirina clopidogrel. Y pues, si es un CHAS-BAS 2, ya tenemos que dar pues los anticoagulantes orales propiamente dichos, tanto los que son los anticomarínicos como la warfarina o los nuevos anticoagulantes. Son ya los beneficios, los pros y los contras que cada uno de ellos tiene. Menor riesgo de sangrado, no control de su contenido de proteína de manera constante, le recomendamos no consumir alimentos verdes, como warfarina, etc. Entonces, hay múltiples estudios que ven la efectividad tanto del dabigatran versus la warfarina en los pacientes con fibrilación auricular, o el rivaroxaban versus la warfarina en los pacientes con fibrilación auricular que sea de origen no valvular. Al igual la apixaban versus warfarina, y el endoxaban versus warfarina, etc. Hice unas recomendaciones. Al final, lo que se recomienda es que el grado de efectividad o el riesgo de stroke en los pacientes no hubo cambios significativos entre el uso de ambos. Lo que hubo y lo que se redujo fueron, ¿qué cosa? Los efectos adversos. Porque recuerden que la warfarina tiene mucho riesgo de sangrado.
tiene mucho riesgo de sangrado. Y igual tiene otros efectos adversos, como espinazas, la pequeña, etc. Se recomienda el tratamiento anticoagulante para la prevención de tromboembolias en pacientes varones con fibrilación auricular, CHAS-VAS 2 más de 2 puntos. En el caso de las mujeres, tiene que ser un CHAS-VAS es 2 más 1 punto de mujer, 3 puntos. En el uso de un punto, los antioxidantes planetarios, como habíamos mencionado. Y esto es lo que evalúa el CHAS-VAS: falla cardíaca, hipertensión, edad mayor de 75 años, el antecedente de diabetes, si tuvo antecedente de stroke, tromboembolia pulmonar o accidente isquémico transitorio, enfermedad vascular, si tiene la edad de 65 a 74 años, y pues si es que es género femenino. Máximo de score puede ser 9 puntos, punto de corte 0, 1 más 2. Y el Hazlet es lo que nos va a medir el riesgo de sangrado con el tratamiento. ¿Qué vamos a medir acá? Vamos a medir el paciente con hipertensión, de repente pacientes con anormalidades renales o falla hepática, porque los pacientes con falla hepática están en un estado procoagulante. Tendencia a la predisposición de sangrado, la habilidad en el INR, edad mayor de 65 años, y el uso concomitante de drogas como por ejemplo AINES, ¿no? O el uso de alcohol. Ahora sí, control de frecuencia. Yo primero comienzo con la anticoagulación, porque no me ritmo. El control de frecuencia lo vamos a dar con qué? Con los antiarrítmicos. Van a ser 4 grupos. El grupo 1 van a tener A, B y C. En el A van a ser la quinidina y la procainamida. En el B vamos a tener la fenitoína y la lidocaína. La C, propafenona, flecainamida. El grupo 2, los beta-bloqueantes. Grupo 3, amiodarona, dronedarona, sotalol. Y el grupo 4, los antagonistas. En cuanto a los de clase 1A, ¿qué es lo que va a generar los de clase 1? Van a disminuir la velocidad máxima en la fase 0 de la despolarización. ¿Por qué? Por un bloqueo de la corriente de la entrada de los canales de sodio, ¿no? A nivel de sarcolema. ¿Qué es lo que va a producir esto? Los de clase 1, sobre todo los clase 1A, que es la quinidina, procainamida y la disopiramida, va a disminuir la velocidad máxima de la frecuencia cardíaca y va a alargar el potencial de acción en sí. ¿En quiénes van a estar indicados la quinidina, procainamida, los que son de clase 1A? Van a ser indicados en las taquicardias, tanto auriculares como ventriculares, ¿no? Incluyendo las debidas a la preexcitación. Y la procainamida especialmente va a ser indicada en las taquicardias ventriculares junto con la lidocaína, que es el efectos secundarios: van a prolongar el QT, o nos pueden producir la taquicardia endorsada de Points, nos puede provocar un bloqueo auriculoventricular y un riesgo de asistolia por el bloqueo auriculoventricular completo. La procainamida, de forma prolongada, nos puede producir una titulación de ANA positivo, anticuerpos ANA positivo y antistona positivo, y pues nos puede dar o nos puede desencadenar el lupus like. El 1B lo que va a generar es que va a cortar el periodo de repolarización y va a aumentar el periodo de refractario efectivo con una velocidad máxima normal. ¿Qué le vamos a tener acá? Lido, fenitoína, mexilatina, tocainida. Sus indicaciones van a ser las arritmias ventriculares asociadas a IMA, arritmias en intoxicaciones digitálicas, y sus efectos secundarios, ¿cuáles van a ser? Puede producir un bloqueo de conducción y paradas sinusales. En el caso del 1C, van a alargar el periodo refractario efectivo y tiene un efecto inotrópico negativo. ¿Quiénes vamos a tener acá? Propafenona, flecainida. Sus indicaciones van a ser en West Parkinson White, sobre todo, y son efectivos para revertir químicamente. Ahora, ¿pero qué es lo que va a pasar acá? Lo que nos va a llevar es que el paciente va a comenzar con náuseas, vómitos, hipotensión ortostática. ¿En qué casos? En pacientes que le podemos dar propafenona. También puede haber prolongación del intervalo PR, QRS, y pues en los pacientes con insuficiencia cardíaca está contraindicada la propafenona. Beta-bloqueantes van a disminuir la actividad de la respuesta simpática. Hay múltiples beta-bloqueantes, los cardioselectivos, los cardioselectivos. Metabolismo va a ser a nivel hepático,
Sus efectos adversos van a ser hipotensión, bradicardia, mareos. ¿En quiénes vamos a brindar? En pacientes con ICC con fracción de eyección baja. Y en quienes no podemos brindar, en pacientes con EPOC y pacientes que también nos pueden hacer broncoespasmo. Tenemos los beta-adrenérgicos, que preferentemente vamos a tener alatenolol, bisoprolol, carvedilol y propanolol, con sus diferentes indicaciones cada uno de estas, igual que su dosificación. ¿Por qué lo pongo en cuadradito? Porque cuando veamos cirrosis hepática en gastro, también vuelvo a tocar los beta-adrenérgicos o los beta-bloqueadores. ¿Por qué? En el manejo de la hipertensión portal. Y ahora pues, no solamente el paciente ideal es el paciente que llega con una sola patología. Es el paciente ideal y el paciente ideal no existe, solamente en los exámenes. No existe el paciente ideal. Ahí ustedes van a tener que ver y vamos a poder identificar qué beta-block vamos a utilizar en los pacientes con cirrosis hepática. Porque eso va a depender de qué? Del CHAIPAG. Si es un CHAIPAG A, podemos usar carvedilol. Si es un CHAIPAG B o C, podemos usar propanolol, o podemos usar propanolol, carvedilol o atenolol. Entonces, hay múltiples formas de cómo identificar o de cómo dar. Los antagonistas de los canales de calcio, no les digo las dosis porque eso no pregunto. Antagonistas de los canales de calcio, verapamil y litiazem, ¿no? Ambos son, hay con vía oral y endovenosa. En el episodio agudo vamos a brindar tratamiento endovenoso en bolo y posteriormente podemos dar en infusión. Su metabolismo va a ser de forma hepática y expresión a nivel renal. Tener cuidado con los pacientes renales. Sus efectos adversos van a ser edema, cefalea, puede haber constipación. Sobre todo lo que nos va a dar son los edemas, los efectos adversos. ¿En quiénes vamos a poderlos brindar? En EPOC y en asma, en quienes estaban indicados los beta-blocks. ¿Pero en quiénes nos vamos a brindar? En pacientes con ICC con fracción de eyección disminuida o en pacientes con huecos de Samuel. Igual, litiazem verapamil con sus dosificaciones correspondientes, que se aprendan. Digoxina, que va a suprimir la conducción del nódulo ventricular y va a aumentar el tono simpático, ¿no? Mayormente o preferentemente se da en combinación con beta-bloqueantes o con bloqueadores de canales de calcio, aunque muchas veces pueden iniciar solo. Disminuye la mortalidad en el paciente con fibrilación auricular, más no la digoxina disminuye la mortalidad en el paciente con ICC. Solamente damos digoxina en pacientes con ICC que tengan FA. Su metabolismo de igual forma es de forma hepática, metabolismo hepático. Sus efectos adversos van a ser mareo, diarrea, cefalea. Su dosificación va a ser de 0.125 a 0.25 miligramos por día y el rango terapéutico va a ser de 0.8 a 2 nanogramos por mililitro. ¿Por qué menciono el rango terapéutico? Porque nos podemos tener una intoxicación digitálica cuando nos sobrepasamos en cuanto a la dosificación. ¿Cuáles van a ser las factores de riesgo? Mayor edad, obesidad, hipoproteinemia, RC, desnutrición crónica proteica, cirrosis hepática. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la clínica? Vamos a encontrar bradicardia, arritmia, mayormente vamos a encontrar diarrea, podemos encontrar confusión, debilidad, alteración visual y disminución de la perfusión tisular. ¿Qué vamos a pedir a nivel laboratorial? Dosaje sérico de digoxina, potasio, ureatinina. Y en el EKG, ¿qué vamos a encontrar? La cubeta digital. ¿El tratamiento cuál va a ser? Vamos a dar los anticuerpos contra digoxina, vamos a dar atropina y el carbón activado, siempre y cuando estemos dentro de la primera hora. Amiodarona va a inhibir el estímulo adrenérgico básico y la conducción del nódulo ventricular y la función del nódulo sinusal. Tiene el efecto cardiovertor y aquí lo utilizamos como cardiovertor químico. Su metabolismo va a ser un metabolismo hepático con recirculación enterhepática y sus efectos adversos van a ser hipotensión, va a ser infección del nódulo sinusal, auriculovesicular, toxicidad pulmonar, hepatotoxicidad, toxicidad tiroidea, prolongación del segmento QT y la dosificación diaria que deberíamos brindar es 200 a 300 miligramos por día.
¿Para qué brindamos todos estos antiarrítmicos o estos grupos de antiarrítmicos? ¿Para qué los mencionamos? Para poder controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿para qué controlamos la frecuencia cardíaca? Para poder prevenir la cardiomiopatía y disminuir los síntomas de los pacientes. Porque la gran mayoría de los pacientes no sienten porque sienten palpitaciones en el pecho, ya cuando están establecidos. Mayormente estos pacientes van a estar acostumbrados a vivir con frecuencias cardíacas elevadas, 110, 120, y con el tratamiento médico pueden vivir con estas frecuencias, y ahí entran a la segunda parte, que es la relación. La meta es que al reposo la frecuencia cardíaca esté en menos de 80. Si está activo el paciente caminando, podemos tener hasta 110, pero si es que está en actividad física, podemos obtener hasta 120, 130 minutos. Y el promedio de latidos tiene que ser menos de 100 latidos por minuto en todo el día. Tenemos que monitorizarlo de forma ambulatoria en un día normal, y la AJA recomienda una frecuencia cardíaca menos de 80, como lo había mencionado, al reposo, y menor a 110 cuando esté en una actividad física, sobre todo en caminando. Y en este cuadrito, con esa tablita, están los beta bloqueantes, ¿no? Los grupos que había mencionado, beta bloqueantes, bloqueadores de canales de calcio, los glucósidos cardíacos como la digoxina, y las indicaciones específicas para la cardioversión química, como en este caso es la amiodarona. En el caso de la amiodarona, lo que vamos a brindar son 2 ampollas de 150, porque la ampolla viene de 30 miligramos, 25 miligramos por mililitro, son 150 miligramos que vienen en la ampolla. Vamos a diluir 2 ampollitas de 150 miligramos en 100 cc de cloruro, la vamos a administrar en 30 minutos, y posteriormente vamos a hacer la infusión continua con solución glucosada al 5%. Brindamos mayormente hasta 900 miligramos de amiodarona. Si vamos a calcularlo por kilo de peso, lo que brindamos así en grosso modo son 900 miligramos de amiodarona en 250 cc de solución glucosada, y posteriormente vamos titulando según la frecuencia cardíaca hasta llevar a una frecuencia cardíaca óptima, que es menos de 80 latidos por minuto a reposo. Ahora, eso es cuando tu paciente pues tiene está hemodinámicamente estable. Porque ya cuando está hemodinámicamente inestable, el manejo es completamente distinto. El manejo en estos casos es ya con cardioversión eléctrica. Ahora, para hablar de cardioversión eléctrica, antes de pasar, es porque no pudimos cardiovertir químicamente. Ahora, la cardioversión química la vamos a poder brindar con la amiodarona, como le había mencionado, y posteriormente tener un control de la frecuencia cardíaca. Pero ese control de la frecuencia cardíaca va a variar si es que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor al 40% o tiene una fracción de eyección mayor al 40%. Si tiene un FERI menor al 40%, podemos brindar un beta bloqueante o una digoxina. Mayormente podemos brindar el tratamiento con ambos, ¿no? Que es mucho mejor, pero a dosis bajas. Y en el caso, por ejemplo, que solamente iniciemos con beta bloqueantes y no encontremos la respuesta óptima en la frecuencia cardíaca menos de 80 latidos por minuto de reposo, menos de 110 actividad física, con una caminata menor a 6 minutos, podemos agregar una digoxina. Igual de la otra forma. Si comenzamos con digoxina, le podemos agregar un beta bloqueante. En el caso que tenga un FERI mayor del 40%, vamos a poder brindar litiosen verapamilo, beta block o digoxina. Lo ideal es que podamos combinar de igual forma, ¿no? nuestros medicamentos, sea litiosen verapamilo con digoxina, beta bloqueante con digoxina, o digoxina asociada con litiosen verapamilo o con beta bloqueante. Bien, en el caso de control agudo de la frecuencia cardíaca en los pacientes con fibrilación auricular, de igual forma, tenemos que ver si la FEBI está menos del 40 o mayor del 40%. Si está mayor del 40%, podemos agregar podemos iniciar con un beta bloqueante o un verapamilo. Posteriormente vamos a revisar la medicación previa de nuestros pacientes para evitar una administración concomitante con otros medicamentos que nos pueden producir más efectos adversos que beneficios. Y el objetivo inicial a iniciar el tratamiento médico es cuando tenemos una frecuencia cardíaca alta, reposo menor a 110. Si no responde, agregamos digoxina.
Tenemos que evitar bradicardia, tenemos que realizar ecocardiograma, electrocardiograma o ecocardio para determinar el tratamiento médico y ver las modificaciones correspondientes. Si tenemos un FEBI menos de 40, podemos iniciar dosis más bajas de beta-block para controlar la frecuencia cardíaca, y en esos casos ya podemos considerar o consideramos la amiodarona por vía oral. Control de ritmo. En cuanto al control de ritmo, aquí ya tenemos esto, ¿no? Lo que habíamos mencionado: la cardioversión química y la cardioversión eléctrica. Pero tenemos que ver si tu paciente está, cómo es su estabilidad hemodinámica, sobre todo ahí. Si es que el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, lo que tenemos que hacer es cardiovertir eléctricamente de forma emergente. Entonces, lo quemamos al paciente. En términos médicos, lo quemamos. O lo fibrilamos. Si el paciente no está inestable, tenemos que evaluar el contexto del paciente. Antecedentes, con un paciente con hipertiroidismo que tenga una afectación molecular, no le vamos a usar amiodarona, porque le va a incrementar el yodo de sangre y va a incrementar una crisis citotóxica. Por ejemplo, tenemos que ver la elección del medicamento según el paciente. Y aquí brindamos la cardioversión farmacológica, con lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Sobre todo lo que es la amiodarona. ¿Qué es lo que me interesa que se pueden acá? Simplemente ver el contexto de tu paciente. FA, paciente inestable hemodinámicamente, quémalo. La reducción eléctrica. Paciente que no está inestable hemodinámicamente, tenemos que ver el contexto del paciente. El contexto del paciente. Para ver si qué fármaco o qué cardioversión farmacológica vamos a brindar en estos pacientes. Si vamos a brindar amiodarona, o vamos a brindar, si es que tiene cardiopatía estructural, que tiene cardiopatía establecida, o si no tiene cardiopatía estructural relevante o establecida, podemos dar los otros antiarrítmicos del grupo 1, de un grupo 1A, grupo 1B. Posteriormente, vamos a dar el inicio del tratamiento a largo plazo de control de ritmo para mejorar los síntomas de fibrilación molecular en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Vamos a dar nuevamente, como lo menciono, a elección del paciente. Vamos a coordinar tratamiento con amiodarona, salvo en los pacientes que estén contraindicados, en los cuales le ingresan y que no haya respuesta a una ablación con catéter. En paciente con enfermedad arterial coronaria, valvulopatía significativa con una hipertrofia ventricular de ventrículo izquierdo normal, podemos brindar igual, según la elección del paciente o elección del paciente, o según el contexto del paciente.